El estructuralismo de Claude Lévi-Strauss, ficha de cátedra 6. Por Silvia Mulder. Me basta saber que el trabajo de toda una vida no ha sido completamente inútil y que puede servir de trampolín desde el cual otros tomarán impulso para catapultarse más adelante. Para un hombre que ha llegado al ocaso de su carrera, es reconfortante, incluso exultante, recibir muestras de que su enseñanza y sus escritos ofrecen todavía un tema de reflexión. Claude Lévi-Strauss. Introducción. El nombre de Claude Lévi-Strauss está íntimamente vinculado a lo que se designa como estructuralismo, no solo en antropología, ya que sus estudios trascendieron los intereses de esta disciplina. Es por tal motivo que la amplitud del tema desborda los propósitos de este trabajo. En cambio, al modo de una introducción a su pensamiento, propongo ubicar al autor en el contexto de antropología, disciplina por la que optó para inscribir sus investigaciones y elaboraciones teóricas, aun cuando no es este campo disciplinar el que le haya reservado un lugar relevante. Valga como ilustración lo que expresa un destacado antropólogo contemporáneo. La obra de Lévi-Strauss se fue construyendo a lo largo de los años, en diversa, y trata numerosos temas. Se trata realmente de una obra en cuya riqueza pueden encontrarse varias fuentes de inspiración, aun cuando no nos ubicamos bajo la influencia del estructuralismo. La continuidad de este trabajo llevará al planteo sobre la prohibición del incesto, piedra angular de la existencia de la cultura. Será necesario también explicitar el campo metodológico en el que el autor fundamentó su teoría. La lingüística saussureana que da inicio en la recuperación de autores posteriores a una concepción estructural. La noción de estructura debe ser precisada para distinguirla de la propuesta por Radcliffe Brown, paso siguiente en este recorrido. Finalmente, me permito una breve exposición sobre la relación de la teoría de Lévi-Strauss con el psicoanálisis. 2. Lévi-Strauss en el contexto de la antropología. En el desarrollo de la teoría estructuralista de la antropología, estrechamente vinculada al nombre de Claude Lévi-Strauss, se produjo en Francia, país en el que el estudio de las sociedades llamadas primitivas se llevaba a cabo desde la sociología, en un campo conocido allí como etnología. En este sentido, la denominación etnología es equivalente a antropología. Lévi-Strauss, 1908 y murió en el 2009. Realizó estudios en Derecho y Filosofía, pero sus investigaciones y desarrollos teóricos se dirigieron a la etnología, reconociendo a Marcel Mauss como un antecesor importante de sus ideas, debido a que este autor francés destacó el carácter simbólico de la cultura y señaló que la realidad no se reduce a sus caracteres objetivos, sino que incluye también la experiencia subjetiva de los hombres que viven los hechos sociales. En 1936, Lévi-Strauss fue invitado a ocupar una cátedra de sociología en la naciente Universidad de Sao Paulo, en Brasil. En su estadía allí realizó expediciones que lo pusieron en contacto con poblaciones indígenas, varias de ellas desconocidas para el hombre occidental. El material etnográfico obtenido en esas expediciones será la fuente de sus posteriores reflexiones teóricas. Habiendo regresado a Francia en 1939, al poco tiempo debe exiliarse en Estados Unidos por la amenaza de persecución del nazismo. En el periodo en que permanece en Estados Unidos, traba estrecha relación con la lingüística estructural, teoría con la que se identificará en tanto reconoce en ella el método pertinente para el análisis de los fenómenos sociales. También escribe varios textos, entre ellos Las estructuras elementales del parentesco, en el que plantea un análisis de los distintos sistemas de parentesco de las sociedades que investigaba el antropólogo. Además del estudio de los sistemas de parentesco, abordó el estudio del totemismo y de los mitos. La magnitud de su obra sobre este último tema se expone en los 4 tomos de los que se conoce como mitológicas, aunque ya en 1955 había publicado La estructura de los mitos.
texto en el que se plasma lo fundamental de su concepción sobre los mitos. En el contexto de la antropología y considerando la repetición de las teorías fundantes de la disciplina, según la noción del otro, tal como se expone en Boivin, Rosato y Arribas, sostuvo una concepción de las culturas desde la diversidad de igual modo que lo concibieron en el funcionalismo y en el particularismo histórico. Por lo que particulariza el pensamiento de Lévi-Strauss en este punto es que, pero lo que particulariza el pensamiento de Lévi-Strauss en este punto es que incluye la actitud de los hombres frente a la diversidad y afirma que la diversidad depende de la posición del observador. Además, propone que deben establecerse grados de diversidad, ya que la misma se encuentra también al interior de la cultura contemporánea y de la propia sociedad, cuando la misma se ordena en distinciones de casta, de clase o económicas. Este planteo conlleva un cuestionamiento al etnocentrismo que, dice el autor, siempre está presente cuando se pondera una cultura diferente, ya que toda valoración de una cultura diferente a la propia implica un enfoque adoptado desde el marco de referencia que cada cultura y tradición aporta a sus miembros. Punto. Dice Lévi-Strauss: desde que nacemos, lo que nos rodea hace penetrar en nosotros, por 1000 caminos conscientes e inconscientes, un sistema complejo de referencias consistentes de juicios de valor, motivaciones, centros de interés, comprendiendo la visión reflexiva de la educación. Comprendiendo la visión reflexiva que la educación nos impone al devenir histórico de nuestra civilización, sin la cual ésta se tornaría impensable o aparecería en contradicción con las conductas reales. Nos desplazamos literalmente con este sistema de referencias y las realidades culturales de afuera no son observables, sino a través de las deformaciones que les impone, cuando no es que llega a imposibilitarnos percibir nada. Lévi-Strauss, 1952. A lo largo de toda su producción, sostuvo una postura ética de respeto por las culturas que eran objeto de estudio de la antropología, en oposición con las concepciones que habían afirmado que las sociedades mal llamadas primitivas ilustraban un periodo arcaico en el desarrollo del hombre, o que eran atrasadas cuando no dominadas por un pensamiento prelógico. Lévi-Strauss demuestra que tanto en la organización social como en las operaciones intelectuales, estas sociedades tienen características que, si bien pueden diferenciarse de las occidentales, tienen la misma capacidad y rigurosidad lógica. En este concepto se muestra su reiterada oposición a la idea de que el progreso se produce en una sola dirección, y siempre del mismo modo, tal como los evolucionistas teorizaron la evolución de las sociedades. Lo arcaico no es una etapa primitiva, sino aquello que sobrevive porque sigue cumpliendo la función que le dio origen. Esta línea de pensamiento encuentra una detallada expresión en 2 libros que publicó en el año 1962. El totemismo en la actualidad y el pensamiento salvaje. Tanto el totemismo como el pensamiento supuesto de los primitivos es puesto en cuestión. El autor afirma que ambos son modos de clasificación, de procedimientos destinados a dotar de sentido al universo y que, en tal medida, configuran una totalidad significante. Por eso dice, no existe disparidad con el pensamiento científico, aunque el llamado pensamiento salvaje opera con una lógica de lo concreto. Pero es, en definitiva, una lógica rigurosa y no una acción motivada por lo afectivo, como se supuso, sino una actividad intelectual cuyo objetivo es significar el mundo que se habita y las relaciones sociales que organizan la vida. 3. La prohibición del incesto. Quizás lo más conocido de la obra de Lévi-Strauss se refiere a su planteo sobre la prohibición del incesto. Ante la pregunta sobre qué condición o fenómeno determinó el tránsito de la naturaleza a la cultura, constata la imposibilidad de encontrar un origen evolutivo.
En cambio, propone encarar la cuestión desde un análisis que deslinde las propiedades del estado de naturaleza y el estado de cultura. Y encuentra que el estado de naturaleza se caracteriza por su condición de universalidad, mientras que el estado de cultura se define por la presencia de la regla. Esta regla, con mayúscula, no es equivalente a los códigos o reglamentaciones que los hombres se dan para vivir en sociedad, sino que constituye una condición previa a la existencia. Es más, es lo que hace posible la vida en sociedad, porque esta regla tiene un aspecto positivo al compeler a los grupos a intercambiar sus miembros, lo que conocemos como exogamia, que es lo que fabrica comunidad. Si bien cada cultura define los límites de las prohibiciones matrimoniales, y es por eso que la regla tiene la condición de ser relativa y particular, se trata de una estructura universal y permanente que determina la manera en que se organizan las alianzas matrimoniales y que está más allá de la libre elección de los grupos humanos. Es decir, los sujetos ingresan a un universo que está configurado por una organización simbólica preexistente en la que se aliena su existencia. Levi-Strauss discute con los distintos esclarecimientos que se propusieron para dar cuenta de la existencia de la prohibición del incesto. Agrupa esas explicaciones en tres conjuntos: las que aducen a una causa biológica, las que remiten a una condición social y aquellas que combinan factores biológicos y sociales para tratar de explicar por qué existe ese tabú. En ningún caso los argumentos expuestos dan razón de la necesidad de una reglamentación que excede las conciencias individuales. Y en cada caso el autor contrapone una explicación que los desestima. Tomemos a título ilustrativo solo uno. Si, como se afirmó, la prohibición del incesto deriva de un rechazo instintivo a las uniones endógamas, ¿cuál es la necesidad de estatuir un tabú si de manera instintiva estaría garantizada su eficacia? Algunas exploraciones etnográficas intentaron pesquisar las razones de una vigencia tan extendida del tabú del incesto, así como de las extremas sanciones que las comunidades tradicionales imponían a sus transgresores. En el caso de Margaret Mead, que relata haber interrogado a un informante Arapesh, al que repetidamente debía formularle la pregunta sobre las sanciones impuestas en su comunidad a la transgresión. Para el informante la misma pregunta era incomprensible. Para su cosmovisión no había posibilidad de pensar en el no cumplimiento de la prohibición del incesto. Porque ello supondría que, si te casás con la hermana de otro hombre y otro hombre se casa con tu hermana, tendrás por lo menos 2 cuñados. Y si te casas con tu propia hermana, no tendrás ninguno. Levi-Strauss, 1949. Esta suerte de anécdota nos revela con claridad el fundamento de la prohibición del incesto: hacer posible la sobrevivencia del grupo a través del intercambio. Relación con la lingüística estructural. La lingüística estructural tiene su origen en la enseñanza, entre los años 1907 y 1911, de Ferdinand de Saussure. Su teoría está expuesta en un texto llamado Curso de Lingüística General, en el que se transcriben las notas tomadas durante sus clases por 2 de sus alumnos. A diferencia de estudios lingüísticos anteriores que sostenían una postura sustancialista, concepción del lenguaje como una entidad material en la que el lenguaje funcionaría como una nomenclatura, como referente de la realidad, o idealista, lenguaje como una creación individual, Saussure inaugura un campo nuevo en la lingüística al definir su objeto, la lengua. La lengua está constituida por una totalidad de signos que solo cobran significado al interior de ese sistema y que solo valen en su oposición a los demás signos de esa lengua. Esto implica que cada elemento de ese conjunto no tiene adherido un significado, al modo de una etiqueta, sino que lo adquiere en oposición y diferencia con los demás términos de un lenguaje. Se trata de una institución social que se sostiene por la comunidad hablante y que, como expresa Saussure en 1976, no es una función del sujeto hablante, sino el producto que el individuo registra pasivamente.
Sin avanzar aquí en el análisis de una teoría de amplitud y complejidad, me interesa destacar que el paso dado por Saussure permite trascender una concepción idealista y sustancialista de los hechos, fundando un campo de conocimiento que tuvo destacados continuadores. Me refiero a aquellos que cimentaron los estudios de Lévi-Strauss. Por un lado, Roman Jakobson, lingüista de origen ruso, con quien nuestro autor ingresó a ese campo de conocimiento, y Nikolai Trubetskoy, que delimita al fonema como la unidad mínima de significación de una lengua. Al trasladar los planteos de la lingüística estructural al estudio de los sistemas de parentesco, Lévi-Strauss analiza las relaciones de alianza matrimonial considerando que al interior de un sistema de parentesco, los términos con que se designan las distintas relaciones que conforman dicho sistema funcionan como un lenguaje, o sea, solo adquieren significación al interior de ese sistema y en oposición a los demás elementos del mismo. Así compara los fonemas con los términos de parentesco: padre, madre, hijo, tío, etc. Y dice que funcionan de igual modo dentro del sistema, de la lengua en un caso y de parentesco en el otro, porque ambos son elementos de significación y adquieren tal significación o a condición de integrarse en sistemas. Y son elaborados en el plano del pensamiento inconsciente y responden a leyes generales pero ocultas. La fonología posibilita, más allá de las manifestaciones conscientes e históricas de la lengua, que son siempre superficiales, alcanzar realidades objetivas. Estas consisten en sistemas de relaciones que son a su vez el producto de la actividad inconsciente del espíritu. Lévi-Strauss, 1951. Este planteo es solidario de la concepción de estructura de Lévi-Strauss y que se encuentra estrechamente enlazado a los principios de la lingüística estructural. Es decir, son las relaciones entre los elementos de un sistema los que determinan su realidad. 5. Concepción de estructura. Como se viene exponiendo, advertimos que los lazos sociales no se establecen por objetos definidos por cierta inmanencia, sino por relaciones. O sea, son las relaciones las que definen los objetos, concepción basal de estructura. Se trata de una idea que se diferencia de la propuesta por Radcliffe Brown, para quien la estructura es algo que existe objetivamente y que puede compararse con las articulaciones de un organismo, por ejemplo, el organismo biológico. Es a partir de la observación directa que pueden establecerse los componentes de una estructura social. De modo que la estructura es del orden de los hechos y es a partir de la observación que pueden determinarse modelos de funcionamiento de las relaciones entre los grupos. Como expresa Carosi, Maya y Magrassi en 1991, al caracterizar la concepción de Radcliffe Brown. Definía la estructura como una disposición ordenada de partes o componentes, y la estructura social como la disposición ordenada de individuos en relaciones institucionalmente controladas o definidas, siendo las instituciones normas de conducta establecidas y reconocidas por grupos o clases sociales distinguibles, referidas a un tipo determinado de relaciones e interacciones. Las relaciones sociales serían interacciones entre individuos determinadas por el proceso social, en las que los individuos saben que se espera se comporten de acuerdo a las normas que regulan la interacción, y esperan lo mismo de quienes con ellos interactúan. Para Lévi-Strauss, en cambio, la estructura tiene carácter de sistema, cuyos elementos se determinan en función y relación de los otros elementos del sistema. De igual modo a como Ferdinand de Saussure piensa su objeto de estudio, la lengua. Tampoco es un dato sensible, o sea, algo que exista en la realidad circundante, sino una construcción teórica que da cuenta de lo subyacente a las relaciones observables, que es inconsciente, universal y no varía ni en el tiempo ni en el espacio. Ninguna ciencia puede actualmente considerar que las estructuras que pertenecen a su campo de estudio se reducen a un ordenamiento, cualquiera de partes cualquiera. Solo es estructurado el ordenamiento que cumple dos condiciones. Es un sistema, regulado por una cohesión interna,
Y esta cohesión inaccesible a la observación de un sistema aislado se revela en el estudio de las transformaciones gracias a las cuales es posible hallar propiedades semejantes en sistemas en apariencia diferentes. Lévi-Strauss, 1960. Es desde esta perspectiva que se aborda el estudio del parentesco y de los mitos. En el caso del mito, no es el relato en sí lo que le interesa, sino las propiedades constantes que aparecen en todos los mitos de diferentes culturas y de distintos periodos históricos. Porque si bien el mito tiene una secuencia en su relato, una dimensión diacrónica, también tiene un esquema, una estructura que es intemporal y universal, una dimensión sincrónica. El sentido del mito se obtiene a través de la relación entre sus unidades constitutivas, que son las frases más cortas posibles dentro de su composición, y que se denominan mítemas. De igual modo, el interés por el estudio del parentesco se dirige a precisar constantes que están en el fundamento de la vida en sociedad, más allá de las variaciones que cada cultura pueda imprimir a sus prácticas de intercambio matrimonial. Luego de revisar las variantes y constantes derivadas de la prohibición del incesto, Lévi-Strauss entiende que se hace necesario precisar cuáles son las estructuras mentales universales que hacen posibles ciertos cuadros muy generales de la vida social. Determina que son tres: la exigencia de la regla, la reciprocidad y el don. Estas estructuras, cuya presencia ha de reconocerse en el plano inconsciente, están en el fundamento de la vida social. No dependen de la libre elección de los individuos y son universales. En cierta forma es lo que constata cuando en el encuentro con poblaciones aborígenes en el Brasil pretendió ir al encuentro de los aspectos primarios de la vida en sociedad. Y en cambio, según sus palabras, encontré solo hombres. Es decir, encontró que la misma legalidad que gobierna la vida del hombre occidental es afín a la de los pueblos considerados primitivos. 6. La relación con el psicoanálisis. Lévi-Strauss fue un atento lector de la obra de Freud, no obstante lo cual fue preferentemente crítico de los postulados freudianos, a los que cuestionó en reiteradas oportunidades. Uno de sus comentarios más conocidos sobre el psicoanálisis refiere a la comparación que realiza entre la cura xamanística y el procedimiento terapéutico del analista. Dice el autor que se trata de intervenciones cuyo objetivo es restituir al enfermo en el orden de un mito colectivo. En el primer caso, en tanto en el psicoanálisis se trataría de un restablecimiento que operaría por un mito individual. Esta suerte de diálogo se expone en un texto temprano de Lévi-Strauss, La eficacia simbólica, en 1945, que nos interesa de modo particular. No por la comparación antes expuesta y sujeta a cuestionamiento, sino por el hecho de que en ese texto define al inconsciente como un lugar vacío que se reduce a la función simbólica. Y es esta dimensión la que Lacan recupera en su retorno a Freud para señalar la preeminencia de lo simbólico en la realización subjetiva y el lugar de lo inconsciente, sujeto a una legalidad que trasciende la existencia. La anterioridad significante encuentra expresión en la reglamentación inconsciente de la alianza, cuyo orden determina el lugar que el sujeto ocupará. Esa legalidad y ese ordenamiento se configuran en el psicoanálisis, en el complejo de Edipo, como estructura de relaciones en la que el sujeto debe advenir. Es posible reconocer otras filiaciones del psicoanálisis con el pensamiento de Lévi-Strauss, en las que sin duda se inspiró Lacan. Al mismo tiempo es necesario señalar que un margen importante los separa, sobre todo porque Lévi-Strauss persigue determinar el inconsciente como una categoría genérica, y el psicoanálisis persigue establecer la constitución subjetiva, lo que Lacan llama la fuente subjetiva de la función simbólica. Esta apretada síntesis no hace justicia a toda la relación que es posible identificar entre el psicoanálisis y el pensamiento de Lévi-Strauss. En este caso se redujo a señalar la condición simbólica de la existencia humana. Dejo al interés de cada quien la exploración de otras vinculaciones que han sido abordadas por varios comentadores.